Realmente yo creo que este es un lenguaje que todos conocemos, pero que está un poco enterrado, ¿no? Y cuando nos ponemos a estudiarlo un poquito, nos damos cuenta de que sí lo conocíamos, pero le poníamos otro nombre, o lo teníamos por ahí consciente, más como una sensación corporal. Entonces, el camino yo creo que sí está un poquito como puesto para mí, y ha habido partes que yo he ido labrando y que siempre puedo crear nuevas vías, ¿no? De eso soy muy consciente. Pero yo diría que la astrología me llamó también y siento que son conocimientos que te escogen también y realmente todos estamos llamados a conocerlos. Pero de verdad, si sienten una carga así hacia algún tipo de disciplina que a lo mejor parece muy técnica y los signos o los símbolos de esas disciplinas nos hablan, hay que escucharlo, ¿no? Porque eso es lo que nos va alumbrando un camino que, créanme, si es un camino que es para ustedes, se va a facilitar, porque se siente desde el corazón. Y sí va a haber obstáculos como en todo, al final todo esto es construir y tener la paciencia de crear una estructura para que todo florezca, cuidar esa tierrita de la que habíamos hablado, pero se va a hacer fácil porque de verdad va a conectar con esa fuente de vida que tenemos, que es el corazón. Entonces, esto también es una invitación para que sigan un camino que verdaderamente les llame y que aprendamos mucho a escuchar estas señales que, si los ponemos a ver en retrospectiva, siempre han estado ahí y únicamente estaban esperando a que les contestáramos. Siento que mucho de la belleza de este conocimiento y cómo nos transforma en el día a día tiene que ver con el realmente estar abiertos a la experiencia, ¿no? A veces podemos estar en una noche de luna llena y ponernos a meditar o observarla o compartir con unas personas, hacer ceremonias, ¿no? Y que eso sea un poquito más estructurado. Y que también ahí surgen experiencias muy bonitas, pero para mí donde está la joyita o el regalo también del cielo es cuando no esperamos que nos lleguen esas experiencias, ¿no? Con luna llena yo he tenido unos sueños así increíbles, maravillosos y también una serie de revelaciones bien fuertes, ¿no? Que a veces es también como sumamente... como un reto bien grande aceptar cuando también el cielo nos revela que pues nuestra cosecha no ha sido la mejor, ¿no? Entonces creo que cuando empezamos a darle esta observación un poco a esta estructura básica, pero también nos abrimos al sentir, a la experiencia, ahí es donde tenemos el verdadero conocimiento, ¿no? Y empieza a adquirir un sentido mucho más profundo, más que, no sé, tener un calendario lunar y tener por cada fase todo planeado y todo estructurado y todo así, que nos puede servir, claro que sí, y hay mucha gente que lo trabaja desde esta perspectiva, pero para mí la magia de la astrología es el que uno puede esperar cosas muy puntuales de un tránsito o de un momento específico de su vida, pero luego viene como, me gusta llamarlo la mano de Dios, o este rayo que daría, por ejemplo, en la carta de tarot de la torre, ¿no? Nos dan en la torre, nos dan en toda esa construcción y se requiere mucha humildad para aceptar a veces que las cosas no van a cumplirse en nuestras expectativas, que nos pueden traer algo mejor o una luz que nos va a alumbrar las sombras que tenemos que transmutar. Especialmente me gusta a mí hablar de la luna porque al final es lo que tenemos más cerca. La luna tiene un ciclo súper rápido, o sea, son 28 días, 28 y medio más o menos, y está continuamente cambiando de signo y de fase. Cuando comprendemos eso y comprendemos que la luna son nuestras emociones,
pues empezamos a vernos ya desde una mirada de, pues claro que voy a tener esta volatilidad o cambio emocional. Al final estamos como el mar o como el agua en un movimiento constante. Y nuevamente regreso como al tema de los ciclos, ¿no? Comprender que esa ciclicidad que hay en el cielo se encuentra también dentro de nosotros es una herramienta bien, bien valiosa. Porque así entendemos que pues hay que estar súper plantados en el momento presente. Y créanme, todo tránsito astrológico, toda luna bien aprovechada, o sea, nos llena de una cantidad de aprendizajes muy, muy impresionante. Entonces, sí, la observación de cosas que además muchas veces comprendemos desde un nivel más instintual es como la clave que nos va dando un poquito de estructura, pero sí va a ser bien importante que no nos olvidemos de sentir y de abrirnos a posibilidades que pues muchas veces no tenemos consideradas. Entonces sí, esa es para mí como la mejor manera en la que podemos ir metiendo estas herramientas en nuestro día a día. Cuando yo empiezo a leer cartas y voy adentrándome más en conocer a la gente, en ir un poquito más a la profundidad, me di cuenta de una constante, ¿no? La primera es que toda carta tiene sus cosas bien, bien bonitas, ¿no? Como va a tener sus partes desafiantes, por supuesto. Finalmente estamos en un camino de irnos puliendo a nosotros mismos. Pero muchas veces las personas sabían que tenían estas habilidades o estas facilidades, sí las reconocían en sí mismos, pero se les había olvidado un poquito o no sabían exactamente cómo canalizarlas, ¿no? También es el caso que directamente veían algo en ellos y empezaban como a enjuiciarse en vez de ver el regalo que había detrás de algún aspecto específico, ¿no? Entonces yo voy en todo este trabajo y realmente yo no había tenido una lectura de mi propia carta, ¿no? Había visto aspectos así como separados que me habían leído otras personas o así, muy superficial, y yo me hice mi propia interpretación, ¿no? Primero yo me uso a mí de conejillo de indias y ya voy después con otras personas, porque pues es bien importante conocerse uno mismo para poder compartir todas estas herramientas y cosas que a uno mismo le ayudaron a sanar, a crecer, a mejorar. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ya tenía mi interpretación de mi propia carta, hecha por mí, y después de 2 años de trabajar con cartas, llega una persona que me propone un truque, ¿no?, de interpretación. Esta persona también llevaba, creo que más de 20 años leyendo cartas y era muy, muy bueno, pero nunca había tenido una lectura para sí mismo. Entonces vamos platicando en este trueque, en este intercambio, y cada uno reconocía sus posiciones porque pues conoces tu carta de una u otra manera, ¿no? Cuando entras a todo este mundo, porque es la forma que tenemos de ir aterrizando este conocimiento y que ya no sea un lenguaje abstracto que es muy bonito, sí, pero pues ¿cómo me puedes explicar qué es un Mercurio retro en la carta, no? O sea, suena muy técnico. Vamos reconociendo estas posiciones, pero conforme vamos intercambiando y hablando, las vamos viendo desde otra perspectiva, que a veces es como si tuviéramos esta visión de caballo, ¿no? Porque todos los días tenemos a una personita con la que convivimos, pero se nos olvida, ¿no? Y somos nosotros mismos, ¿no? Esto va generando como una actitud de, ya te conozco, ya te conozco, ya te conozco. Bueno, ¿y qué pasa cuando viene una crisis a veces, no? O una situación completamente nueva. Aquí viene algo bien interesante, ¿no? Porque nos damos cuenta que hay áreas en las que no nos conocemos para nada o en las que podemos todavía profundizar más o recuperar cosas de nosotros que creíamos perdidas, ¿no? Yo en este intercambio empiezo a ver mi carta
y encontrar muchas cosas de mí misma a las que no sabía ponerles nombre y también como cosas que se me habían olvidado, ¿no? Y me regresaban a esa Metzeri de niña que pues fue como cerrándose, contrayéndose en ciertos aspectos de su personalidad, ¿no? Entonces, yo creo que el conocerse a uno mismo es una tarea fundamental para el ser humano, porque finalmente vamos a tener una sola relación en toda la vida, que sabemos que va a estar ahí pase lo que pase, ¿no? Y es la relación con nosotros mismos. Entonces, para mí sí es bien, bien importante que tengamos esta base de conocimiento sobre nosotros y que seamos conscientes de que vamos a ser seres en constante cambio. Para mí, la astrología nos lleva a reconocer que de estos momentos críticos podemos renacer. Y el ver todos estos personajes y estas capas que se nos han ido creando y que podemos al final condensar en una sola persona es el mayor de los aprendizajes. Saber que no tenemos que ser una sola de las cosas. Siempre podemos tomar todo este bagaje de arquetipos y decir, bueno, hoy me siento un poquito más hacia este lado y voy a encargarme de tonificar todo este aspecto de mí que está surgiendo. Realmente es súper importante que nos sentemos a observar quiénes somos y es completamente válido y necesario que alguien también nos diga qué tenemos en la nuca, qué es lo que no estamos viendo, lo que ya se nos olvidó, ¿vale? Porque no es tan fácil tener siempre como un espacio rodeado de espejos, ¿no? Nos necesitamos los unos a los otros. Y siempre podemos acercarnos a diversas herramientas, pero para mí la astrología nos da todo el detalle del personaje, todo lo que necesitamos saber también de nuestro ambiente, de nuestra forma de relacionarnos. Y siempre nos va a hablar hacia el corazón, ¿no? Siempre si nos acercamos desde un lugar de mucho respeto y mucha humildad, y recordando que estos procesos de muerte siempre se van a seguir por un renacimiento bien potente. Me gusta mucho pensar que las cosas van en octavas. El tiempo no es como una cosa lineal que tiene un inicio y un fin, sino que vamos a ir atravesando del 1 al 8 y cuando lleguemos a este punto, sí regresamos al inicio, sí volvemos a estar en un mismo camino, pero desde una perspectiva completamente diferente. Y siempre que estemos en estos momentos de crisis, es porque las cosas están por resolverse también y tenemos la oportunidad de escribir una nueva historia. Pero mientras más logremos integrar nuestro ser en este momento de muerte, digamos, y de decir, esto es lo que se tiene que quedar y lo que tiene que estar como la columna vertebral, el tronco de este árbol, para estas nuevas ramitas que voy a estar cultivando y que van a tener flores preciosas porque ya lo hacemos desde otro lugar. Y aunque los seres humanos somos cíclicos y estamos de alguna manera puestos en un lugar en el que vamos a repetir historias, siempre podemos darle diferentes matices, diferentes aprendizajes y un final que no es nada más que un nuevo inicio, que cada vez nos guste más y responda de verdad a lo que somos en esencia, de corazón.